Hola amigos, nuevamente aquí en Next vamos a comenzar una nueva clase para su curso, esta vez de física. ¿Qué te parece? La física, la forma de aplicar el álgebra al mundo real. Sí, claro, es que muchas personas me dijeron, no, es que el álgebra es muy abstracta, profesor Meléndez, ¿por qué no hace algo más real? Pues vamos a ver algo de física, ¿sí? ¡Comenzamos! Y es así como comenzamos esta nueva clase en la Academia Next, esta vez del tema número 1 de física, el tema más importante, el tema de vectores. Pues que si no conoces vectores realmente no conoces nada de la física. Los vectores es prácticamente la base fundamental de la teoría física, así que presta mucha atención en estos conceptos. Comenzamos. Vamos a colocar aquí vectores. Vectores es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Correcto? Profesor, ¿qué cosa es un vector? ¿Qué cosa es un vector? Pues, ¿qué cosa es un vector? Un vector es básicamente una representación. ¿Una representación de qué? De una magnitud vectorial. Una representación que se utiliza para poder relacionarlas, para poder compararlas, para poder medirlas, para poder operarlas. Así que tú vas a conocer el día de hoy qué cosa es un vector. Un vector es básicamente una representación tal cual como lo ves aquí. Ah, pero eso es una flecha. ¿Cómo que una flecha? ¿Cómo que una flecha? Es un vector. Un vector tiene un origen. Aquí lo tienes, el origen, ¿no? Vamos a colocarle O. Un vector tiene un punto de aplicación. Ahí está. Este de aquí. Vamos a colocarle A. Un vector tiene una magnitud, que en este caso le vamos a llamar módulo, ¿sí? Vamos a darle un nombre a este vector. Vamos a darle el vector A, ¿sí? Entonces, el módulo es el tamaño del vector A, que se representa así, ¿cierto? Un vector también tiene una orientación, o sea, una dirección, ¿sí? Que vamos a denominarla en función de un plano. ¿Sí? Esta va a ser la dirección de nuestro vector. Ahí está. Es un ángulo, profesor, es un ángulo. Claro, es que la orientación o la dirección de un vector es un ángulo que siempre se va a medir, bueno, en este caso, a través de un sistema de referencias. Nosotros estamos eligiendo un sistema de referencias horizontal para poder hacer la medición del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, tú vas a poder conocer las partes de un vector. Hagamos un repaso. Tenemos el origen del vector, el punto de aplicación, en este caso la orientación, ¿cierto? Es un ángulo, la dirección del vector, y también tenemos pues el nombre del vector, que en este caso vendría a ser el módulo si es que calculamos el valor o la dimensión o el tamaño de ese vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es una representación? Claro, ya lo tienes, estás representando el vector. Pero esta representación está directamente relacionada a los fenómenos físicos. Por ejemplo, cuando pateas una pelota de fútbol, pues tu pie coloca una fuerza en la pelota y la pelota sale disparada. En ese preciso momento, acabas de transferirle energía de tu pie a la pelota y la pelota ha ido en una determinada dirección. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo físico futbolista que se respeta va a saber que dependiendo de la cantidad de movimiento que tiene tu pie, vas a poder imprimirle mayor energía. Entonces, también vas a saber que cuando tú disparas una pelota en un ángulo de dirección de 45 grados, tú vas a poder llegar a la mayor distancia posible. O sea, la pelota va a poder ir a una distancia muy superior, más que cualquiera. Entonces, haz la prueba, ve al parque y juega fútbol. Y en ese momento, haz la prueba. Pégale a 45 grados con la misma fuerza y vas a ver que la pelota va a ir muy lejos. Así que, continuamos. Los vectores representan magnitudes vectoriales, ¿cierto? Una magnitud vectorial, pues, estamos hablando de la dirección, estamos hablando de la velocidad. También podemos hablar del peso. El peso es una magnitud vectorial. Por eso es que cuando tú tienes, digamos, un peso de 1 kilogramo, ¿no? Digamos así, 1 kilogramo, ahí está, 1 kilogramo fuerza. Este kilogramo tiene pues un peso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ese kilogramo peso se representa como un vector. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Hacia abajo.
Bueno, en este caso, hacia abajo. Pero si estuvieras en China, hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuamos con las representaciones. ¿Qué otras cosas son vectores en el mundo? ¿Qué otras cosas son vectores? Bueno, tenemos, por ejemplo, magnitudes como la velocidad, ¿no? La aceleración, ¿qué más? El peso, ¿qué más? El campo magnético, ¿cierto? Es un vector. ¿Qué más? La longitud de onda. No, la longitud de onda no es un vector. Bueno, existen muchos vectores, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a estudiar los más importantes. En este caso vamos a estudiar acerca de las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones. Son los más básicos, así que continuamos con la clase, ¿sí? Tenemos el módulo que vendría a ser A. Tenemos la dirección que vendría a ser teta. Vendría a ser también bueno, en este caso O vendría a ser el origen. Y A vendría a ser el punto de aplicación. Muy bien, profesor, muy bien, perfecto, eso ya lo aprendí. Ahora, perfecto, yo quiero saber cómo es que los vectores se relacionan entre sí o cómo se suman entre sí, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo tengo dos tipos de vectores, ¿no? Vamos a hacerlo así, tengo un vector aquí y tengo otro vector aquí. ¿Sí? Estos dos vectores, pues, uno de ellos tiene valor de 2 unidades vectoriales, digamos, y el otro tiene valores de 3 unidades. A estos vectores les vamos a llamar vectores paralelos. ¿Por qué? Porque efectivamente están sobre dos rectas que son paralelas. Entonces, muy bien, perfecto. ¿Cómo es que se van a sumar? ¿Cómo es que los sumo? Ah, perfecto. Se suman, pues, como si tú sumases 2 más 3. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección. Ah, profesor, entonces ya estamos hablando de algo interesante. Cuando tú sumas estos dos vectores, obtienes un vector de valor 5, ¿sí? Y a este vector le vamos a colocar un nombre interesante, que es el vector resultante. Ah, muy bien, profesor, qué bueno. ¿Y qué pasaría, profesor, si tengo dos rectas paralelas y en vez de sumarlas, pues básicamente los vectores, digamos que acá tienes un vector de 2 unidades y acá tienes un vector, pero en sentido contrario, de 3 unidades. ¿Y qué pasa si quieres sumar estos dos vectores? Ah, mira lo que sucede. Lo que sucede es algo bien interesante, bien simpático. Porque como están en sentido contrario, pues el resultante o la resultante va a ser un vector que es la resta de ambos, ¿no? Entonces aquí va a ganar el vector 3, porque es mayor. ¿Y la resta cuánto sería? Una unidad. Ahí está. Profesor, perfecto. Entonces acabo de entender que los vectores se pueden sumar. Pero eso siempre y cuando los vectores tengan la misma dirección. ¿Qué pasa si los vectores son perpendiculares? Ah, mira, ve, interesantísimo. Tienes un vector, digamos, de esta manera, ¿no? Un vector así. Y tienes otro vector así. Ahí está. Y quieres calcular el vector resultante. Ah, mira lo que sucede aquí. Aquí vas a utilizar un teorema que nosotros hemos conocido muy bien, ¿no? Este vector resultante va a ser casualmente la suma de estos dos vectores. ¿Pero por qué lo dibuja así, profesor? Porque estos dos vectores están contribuyendo a esta dirección. Te lo explico de esta forma. Ahí está. Estos dos vectores van a sumarse y te van a dar este vector. Si te das cuenta, he creado lo que vendría a ser pues un triángulo notable. Mire, profesor, acá tengo el vector amarillo, el vector azul. Digamos que el vector amarillo tenga un valor de 3 unidades y el vector azul tenga 4 unidades. ¿Cuánto vendría a valer el vector rojo que vendría a ser el vector resultante? Pues muy simple, debería valer 5 unidades. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú sumas dos vectores perpendiculares con esas dimensiones o con esas magnitudes, lo que vas a calcular es una hipotenusa. Así de simple. Tienes la hipotenusa. Digamos, este de aquí es mi vector resultante. El vector resultante vendría a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Entonces, el resultante vendría a ser
la raíz de 25. 9 más 16 es 25. Por lo tanto, el resultante o la resultante es igual a 5. ¿5 qué? 5 unidades vectoriales. Entonces, de esa manera estamos haciendo cálculos sobre vectores. Ahora vayamos a la siguiente parte donde estudiamos los vectores y cómo se calculan en relación de ellos mismos. Por ejemplo, el método del polígono o el método del paralelogramo. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente parte. Y es así como continuamos con nuestra clase, esta vez con el método del polígono, para poder calcular el vector resultante, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho, el vector resultante no es nada más que la suma de los vectores. Digamos que tienes un vector así, y luego tienes un vector así, y luego finalmente de este vector tienes otro vector así. Y quieres calcular el vector resultante de estos tres vectores. Pues vamos a colocarle nombre, ¿no? A, B y C. ¿Sí? Entonces, el vector resultante no es nada más que la unión del origen del primer vector con el punto de aplicación del último vector. Claro, siempre y cuando estos vectores estén ordenados, ¿no? A esto se le conoce como el método del polígono. O sea, en otras palabras, para calcular la resultante de un vector o de varios vectores que se suman, tienes que calcular, o mejor dicho, hacer el dibujo desde el origen del primer vector hasta el punto de aplicación del último vector. Y este es el vector resultante, ¿no? Se podría decir también implícitamente que el vector resultante es la suma del vector A más el vector B más el vector C. Muy bien. De esa manera estamos llegando a una conclusión interesante. Profesor, un ejemplo, quiero un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo. Veamos, por ejemplo, algo bien interesante, ¿no? Digamos que tú tienes un hexágono de esta manera, ¿sí? Tienes un hexágono y este hexágono es un hexágono regular, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo son los hexágonos regulares? ¿No? Todos los lados son iguales, todos los ángulos internos son 120 grados, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un vector así, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Otro vector así, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y otro vector así. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, listo. Por ese lado. Y por este lado de aquí, vamos a colocar un vector así, sobre el mismo lado del hexágono, otro vector así, y finalmente otro vector así, ¿sí? Digamos que en este ejemplo, cada lado del hexágono vale 2 unidades. 2 unidades, 2 unidades, listo. Y acá también, pues, 2 unidades, 2 unidades y 2 unidades, ¿sí? Te piden calcular el vector resultante de esos 6 vectores. ¿Qué es lo que haces? Muy simple. Tú dices, ah, ya, perfecto, el profesor Meléndez me enseñó lo siguiente, que como tengo un origen y tengo un final para estos 3 vectores, yo puedo calcular cuál vendría a ser la resultante de esos 3 vectores. Entonces, listo, lo que hago es unir el origen con el final o el punto de aplicación. Y este vendría a ser la resultante de estos 3 vectores. Lógicamente, si es que yo considero esta resultante, ya no considero los 3 vectores. Entonces elimino estos vectores. Elimino estos vectores y me quedo con el amarillito, el vector amarillo. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora hagamos lo mismo en la parte de abajo. Claro, porque tengo 3 vectores más que tengo que sumar. Entonces lo que voy a hacer es, pues, sumar estos 3 vectores y me va a dar una resultante que va a ir por el mismo lado del vector anterior. O sea, me va a dar un vectorcito azul que está coincidiendo con el vector amarillo, pero no es el mismo, ¿ok? No es el mismo. Entonces, tenemos el vector azul, elimina a estos 3 vectores de acá. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es sumar amarillo más azul. Ah, pero yo me doy cuenta que esto es un hexágono. Y en un hexágono, la línea que une estos vértices opuestos, pues básicamente mide el doble del lado del hexágono. Entonces, este mide 2, sería 4 unidades, y el de abajo también mide 4 unidades. Y como es un hexágono regular y los 2 vectores que acabo de calcular son paralelos a
por el método anterior que estudiamos en la parte anterior de este mismo video, tú sabes que se tienen que sumar. Entonces, la resultante no es nada más que la suma de esos dos vectores. 4 unidades más 4 unidades. Eso vendría a ser el módulo de la resultante, que sería 8 unidades. Es un ejemplo espectacular para aprender qué cosa es, o mejor dicho, cómo se suman los vectores con el método del polígono, ¿cierto? Ahora, veamos otro método interesante también, ¿no? Vamos a borrar esta parte de la pizarra, vamos a borrar esta partecita, ¿sí? El método del polígono, ya lo conocemos. Ahora veámonos el método, ¿no? El método del paralelogramo. A ver, vamos a ver. Método del paralelogramo. Del paralelogramo. El método del paralelogramo, pues, es un método también fundamental para aprender a utilizar los vectores. ¿Cómo se utiliza el método del paralelogramo? Mira, vamos a hacer esto. Tenemos un vectorcito acá y tenemos un vector acá. Listo. Muy bien. Y estos dos vectores tienen pues un ángulo, ¿no? Digamos, este ángulo de acá, que le vamos a denominar teta, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer para poder sumar estos dos vectores es crear líneas imaginarias, ¿sí? Líneas imaginarias. Trazando desde aquí hasta aquí, ¿no? Ahí está. Trazando una línea imaginaria. Ah, no me salió bien. Otra vez. Ahí está. Listo. Y luego de aquí a aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Creando de esta manera un paralelogramo, ¿sí? Ahí está, un paralelogramo. Entonces, este paralelogramo me va a permitir a mí hallar un punto. Entonces, mi resultante no es nada más que la unión del origen de estos dos vectores a este punto de acá. Ese vendría a ser mi resultante, ¿sí? Si a este vector le llamamos A y a este le llamamos B, este vector de aquí es la resultante, que no es nada más que A más B. Listo. Muy bien, profesor, perfecto. Pero eso se ve muy bien, se dibuja muy bien y todo, pero yo necesito saber más, necesito hacer cálculos, necesito calcular con esto. Perfecto. Entonces te voy a hablar acerca de una ley interesantísima que se utiliza en geometría muchas veces, que se aplica en este caso a física, ¿sí? Que es la ley de cosenos, ¿sí? Entonces, el método del paralelogramo te trae a colación, o mejor dicho, llama a los recursos matemáticos de la ley de cosenos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir, la resultante, o mejor dicho, el módulo del vector resultante vendría a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo teta. Profesor, ¿y cómo se come eso? Bueno, muy simple, porque a vendría a ser el módulo del vector a y b vendría a ser el módulo del vector b. O sea, en otras palabras, es el tamaño de los vectores, ¿sí? ¿Eso, profesor, podemos hacer un ejemplo de ellos? Sí, claro. Hagamos un ejemplo rápido de este método que podríamos calcularlo rápidamente por aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, como en el caso anterior, donde podamos aprender a utilizar el método del paralelogramo, ¿no? Digamos lo siguiente. Tienes un vector acá, ¿sí? Un vector blanquito, otro vector blanco, listo, tienen un ángulo entre ellos. Vamos a colocar que el ángulo sea de 37 grados. Ahí está, ¿sí? Este vector mide 8 unidades vectoriales, ¿estamos de acuerdo? Y este vector mide, digámoslo así, vamos a colocarle una cantidad, 5 unidades vectoriales. Entonces yo tengo que calcular la resultante de estos dos vectores. Muy simple, ¿qué es lo que hago? Bueno, como el profesor Meléndez me enseñó, voy a trazar dos líneas que van a crear un paralelogramo y voy a dibujar una resultante, ¿no? Ahí está, listo. Este es el vector resultante. Perfecto. Este vector resultante es R. Muy bien. Y quiero calcularlo. Entonces, hagamos esto. R es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de ¿qué? De 8 al cuadrado, que es el vector que está arriba, más 5 al cuadrado, ¿cierto? Que es el otro vector,
¿estamos de acuerdo? Más 2 veces el primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo de 37 grados. Ahí está. Listo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cuánto es el coseno de 37? Bueno, para los que ya han llevado un poco de trigonometría, ¿sí? Saben que el coseno de 37 grados es el seno de 53, o sea, 4/5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. R es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2. Bueno, acá no lo multiplicamos todavía porque tenemos que reemplazar. Coseno de 37 es 4/5. Ahí está. Listo. ¿Y qué pasa con los 4/5? ¿Qué pasa con los 4/5 y el 5 que aparece acá? Pues mira, fíjate, este 5 de acá se va con este 5, ¿cierto? Entonces, aquí el resultado te va a quedar así. Sería 8 al cuadrado es igual a 64 más 5 al cuadrado, 25 más, sería 2 por 4, 8 por 8, otra vez 64. Listo, ¿no? 128, que es 64 más 64, más 25, que es igual a 168 más 25, estamos hablando de 164 más, 128, perdón, 128 más 25, estamos hablando de 153. Ahí está, esa es la resultante, ¿sí? Listo, entonces ya calculamos nosotros la resultante del vector, o mejor dicho, el valor del módulo de la resultante de la suma de estos dos vectores. Así de simple. Ahora vayámonos de frente a los problemas de la clase de hoy, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sección. Bueno amigos, y aquí estamos con la última parte de nuestra clase de vectores, ¿sí? En este caso tenemos 6 ejercicios para poder aprender un poco más acerca de este gran tema. Estoy seguro que te va a encantar estos ejercicios y vas a poder dominar a partir de ahora el curso de física, ¿sí? Ejercicio número 1. Calcular la resultante de estos 3 vectores que aparecen aquí. Muy interesante. Luego determinar la resultante, pero ahora no son 3, son 4 vectores, ¿ya? Tú lo vas a poder hacer, tranquilo. Acá tenemos calcular la... esto no es una resultante. Esto es calcular un vector R, que es el doble del vector A más el triple del vector B. Vamos a verlo. Calcular la resultante considerando que esto de aquí es un cuadrado. Ojo, es un cuadrado. ¿Y si no fuese un cuadrado, saldría igual? Bueno, vamos a ver. Calcular la resultante, acá vamos a considerar un ángulo de 90 grados, ¿ok? ¿Sí? Tenés un vector de 7 unidades, tienes un vector de 10 unidades y tienes un vector perpendicular de 4 unidades. Tan sencillo, ¿sí? Y acá finalmente el problema 6, tienes un vector que forma un ángulo de 37 grados con una línea horizontal, ¿no? Y tienes otro vector que forma un ángulo de 23 grados pero hacia abajo con la misma línea horizontal. Listo, y es así como vamos a calcular todos los problemas. Comenzamos. Problema número 1. Vamos a darle solución a este problema, calcular la resultante de estos 3 vectores. Mira, ¿qué sucede acá? Si yo utilizo el método del polígono, voy a llegar a la conclusión de que el vector A, como lo ves acá, más el vector B, me va a dar el vector C. Profesor Meléndez, entonces quiere decir que no hay nada que hacer, la resultante es C. No, falso. ¿Por qué falso? Porque mira, A y B son vectores que están propuestos dentro del problema. C también está propuesto dentro del problema. Entonces C no es la resultante de A y B. Pues mira, está sumando A y B, debería ser C. Sí, claro, pero es otro C. Mira, ve, es otro C. ¿Por qué? Porque coincide en espacio y lugar con el C de abajo. Es otro C. Ahí está. O sea, este C blanquito que aparece aquí anula estos dos vectores. Ahí está. Listo. Entonces la resultante sería C más C y efectivamente ambos están en la misma dirección. Por lo tanto, se pueden sumar. La resultante sería 2 veces C. Ese es el resultado. Profesor, qué fácil. Claro, tiene sentido. Entonces, tenemos que considerar los vectores desde el inicio. No saques una conclusión tan rápida.
¿no? Considéralo desde el inicio. A ver, determinar la resultante de estos vectores. A, B, C y E. A, B, C y E. Ah, mira, ve. Acá si nosotros nos ponemos a ver un poquito, A comienza acá, termina acá. Aquí comienza B, termina aquí. Aquí comienza C, termina aquí. Ah, mira, ve. O sea, la suma de estos tres vectores de aquí me da un vector E, ¿cierto? Ah, genial. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que propone, profesor? Lo que propongo es que unas este punto con este punto y hagas coincidir la resultante de estos tres vectores con este vector E. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profesor. Entonces, hagámoslo. Perfecto. Para acá, igualito que el problema anterior, coincide de esta forma en un vector E. Pero este vector E elimina estos tres vectores. Y te quedas con 2E. Por lo tanto, la resultante es igual a 2 veces E. Así de simple. Ah, su profesor, esto de los vectores me está gustando, profesor. Claro, los vectores son lo máximo. Mira, continuamos. Profesor, aquí me piden 2 veces A más 3 veces B. Pero me doy cuenta que estos dos están en sentido contrario. Ah, mira, o sea, 2 veces A sería un vector así, pero que valdría el doble de esto. 2 veces A sería un vector de 10 unidades. Ah, ahí está. Ya no 5, sino 10. Y tendría el mismo sentido. Y 3 veces B sería un vector que sería obviamente más grande que este, ¿no? Pero en sentido contrario. Por lo tanto, bueno, mejor dicho, en el mismo sentido. A ver, sería 3 veces B, sería 9 unidades. Claro, porque B vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Ah, mira. Entonces, si yo sumo R, me estaría sumando, para poder calcular el módulo, estaría sumando 10 unidades más menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque, profesor, este de acá tiene sentido contrario y gana el 10. Entonces quiere decir que el resultado vendría a ser una unidad. Ahí está. Muy bien, profesor. Perfecto. Ya comprendí. Entonces tenemos que hacer las multiplicaciones, ¿no? Calcular el vector final. Este es un vector final, 2A, ¿ok? Al igual que 3B. También son vectores finales, ¿sí? Y ahí recién hacer la suma. Listo. Muy bien, profesor. Perfecto. Continuamos con el siguiente problema, ¿no? Tenemos A, B, C, D, E y F. Ahí está. Y esto forma un cuadrado. Pero bueno, no hay problema. Vamos a calcular la resultante, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí, mira, acá tengo algo interesante. Acá tengo algo interesante, profesor. Mira, si yo sumo E, este vector de aquí, con F, me va a dar un vector A, pero en sentido contrario a este vector A, o sea, un vector menos A. Ah, claro, A. Aquí sucede lo siguiente, que cuando tú sumas estos tres vectores, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque es un polígono cerrado donde los vectores coinciden cada uno de su origen con su punto de aplicación. Entonces genera un círculo, genera un circuito cerrado, ¿cierto? Eso, pues obviamente anula los tres vectores. Claro, porque si tú sumas este más este, te da un vector A, pero en sentido contrario, o sea, menos A. Con el A se van. Por lo tanto, tiene lógica que los anule todos, ¿sí? Entonces, anulamos todos estos de acá. Listo. Ahí está. Muy bien, se van esos tres vectores porque suman 0. Ahora, nos vamos nuevamente a este vector B, más este vector C, más este vector D. Ah, pero mira, este vector B, más este vector C, más este vector D, te da desde aquí hasta acá. Por lo tanto, nuevamente aparece el vector A. Ahí está el vector A. Claro, porque coincide en el espacio, coincide exactamente la suma de estos tres vectores con esta resultante, utilizando el método del polígono. Entonces, estos tres vectores se anulan y la resultante es finalmente el vector A. Listo. Perfecto, perfecto, profesor. Miren, acá tenemos un problemita también bastante interesante, bastante pequeño, pero bastante didáctico, por así decirlo, ¿sí? Tenemos 7 hacia acá y 10 hacia acá. ¿Cuánto es? Muy simple, 10 menos 7 te da 3, pero gana esta dirección.
porque son paralelos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 3 unidades. Y hacia arriba tenemos 4 unidades. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Profesor, este es 90 grados. Claro, 90 grados. Muy bien, aquí hacemos esto de acá y trazamos un vector utilizando nuestro método del paralelogramo, ¿cierto? Este vector no es nada más que, pues, la hipotenusa del triángulo formado por los catetos 3 y 4, ¿sí? O sea, esto también ya lo sabemos, profesor. La resultante de esto es 5, ¿por qué? Por Pitágoras. Tranquilamente, perdón. Entonces, aquí no hay ningún problema para resolver este ejercicio que tenemos aquí. Pero aquí sí tenemos un pequeño problema. Pues hay que utilizar una fórmula. Si ya te sabes qué fórmula. La fórmula de la ley de coseno, ¿cierto? Para calcular, en este caso, el vector resultante. Listo. ¿Qué cosa hacemos? Pero profesor, acá tengo 2 ángulos. Ah, pero tú puedes hacer esto. Puedes transportar este vector a esta parte de acá. Claro, los vectores se pueden mover. Ten cuidado con eso. Cuando tú transportas un vector, tú tienes que considerar la misma orientación. Entonces vamos a dibujarlo nuevamente, ¿sí? Vamos a dibujarlo nuevamente por acá. Acá tienes el vector 30 unidades. Acá tienes 37 grados. Acá tienes 23 grados, ¿cierto? Y 50 unidades. Ahí está, 23 grados, 50. Ajá, muy bien. Me doy con la sorpresa de que estos 2 vectores tienen un ángulo entre ellos, ¿cierto? Que es la suma de 37 más 23. ¿Cuánto es 37 más 23? Ah, pues se sale 60, ¿cierto? Entonces, este ángulo que forman estos 2 vectores es de 60 grados. Ahí está. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular, ¿no? Transportando esto hacia acá y esto hacia acá. Voy a calcular la resultante. Ahí está. Esta es la resultante. ¿Sí? Ajá, muy bien. Esa es la resultante y vamos a ponerle R, pero lo que queremos calcular es el módulo de la resultante. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de nuestra ley de cosenos, ¿cierto? Cosenos. Ahí está. Que vendría a ser 30 al cuadrado más 50 al cuadrado más 2 veces 30 por 50 por el coseno del ángulo de 60 grados. Claro, es el ángulo entre los vectores. Perfecto, profesor. Bueno, el coseno del ángulo de 60 grados, te lo pongo por aquí. Coseno del ángulo de 60 grados es igual a 1/2. ¿Sí? Listo. Esto también lo debes de saber. Apréndetelo. Listo. Entonces, si es 1/2, profesor, 1/2, ¿cuánto vendría a ser 1/2 multiplicado por 2? Porque ahí se está multiplicando, ¿cierto? Ah, 1/2 por 2 es 1, pues. Entonces cancelas el 2 con el coseno del 60. Listo, qué bonito. Perfecto. Profesor, aquí yo sé esto. 30 al cuadrado es 900. 50 al cuadrado es 2500. Y 30 por 50 es 1500. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de esto, vamos a ver cuánto sale. Bueno, acá sale 4000, 4900. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4900? Ah, la raíz cuadrada de 4900 es igual a 70. Y ese es el resultado. Muy bien, señores, eso fue la clase del día de hoy de vectores y ahora ya eres mucho más capaz de resolver cualquiera de estos problemas y no olvides de suscribirte a nuestro canal y de compartir con todas las personas que conozcan, con todos tus amigos que quizás tengan problemas con la matemática o con la física. Y ya sabes, comparte con todas las personas que conozcas este video porque la Academia Next es tu próximo nivel.